Voy a compartir con ustedes un mensaje que he titulado El reino de los cielos, el mensaje de Jesús. ¿Cuántos de ustedes ya tienen su Biblia abierta ahí en Mateo capítulo 13? ¿Cuántos tienen Biblias físicas? A ver, levanten la mano que tienen Biblias físicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Unos cuantos, en realidad, no todos. Algunos por ahí tendrán la Biblia en el celular, otros en la tablet, ¿no? Un poquito más amplio. Pero déjenme decirles, como yo les enseñaba hace 2 semanas atrás, cuando hablábamos cuándo fue que se pusieron los capítulos y los versículos en la Biblia, hablamos de que la palabra de Dios se abría en la antigüedad en unos manuscritos o papiros que se abrían de manera horizontal. ¿Por qué la Biblia que yo tengo y que ustedes tienen físicamente tiene 4 columnas? Ustedes dicen que para leer mejor, no necesariamente, sino porque de la misma manera estaba escrita la palabra de Dios, tanto en hebreo como en griego, cuando se abrían esos manuscritos, estaban columna tras columna. ¿Qué se quiso hacer al mantener este formato? Volver a mirar las escrituras de la manera que fue escrita. Así que yo recomiendo, por supuesto, una Biblia física, porque al abrir yo hoy mi Biblia estoy viendo 4 columnas, pero aquel que tiene un celular está viendo una. Así que habrá un mejor panorama para aquel que lee la Biblia con 4 columnas, porque podrá saber el antes y el después. Sin saltearse, para mirar lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Cuántos de ustedes en sus Biblias tienen las palabras de Jesús en letras rojas? Levante su mano. Unos cuantos. No alcanzó el presupuesto, dicen, ¿no? Blanco y negro nada más, ¿no? La palabra de Dios, ahí está, me está diciendo Javi que también en la Biblia digital también hay las letras en rojo. Y déjenme decirles que yo soy de aquellos que soy un poco selectivo tal vez, porque me gusta leer lo que Jesús dijo. Me gusta indagar qué fue las palabras exactas que Jesús dijo. Y aquellos escribas pusieron en la palabra de Dios. ¿Ustedes saben de qué predicaba Jesús? La palabra de Dios en Mateo 13 nos habla y nos da una pista de cuál era el mensaje de Cristo. Y el mensaje de Cristo, sin dar muchas vueltas, y lo vamos a ver en el capítulo 13, es el reino de los cielos. Uno de los mensajes más poderosos del Señor es el reino de los cielos, pero está escondido, como dice la palabra de Dios, en parábolas, en ilustraciones. La palabra de Dios ya nos decía desde antes que el Señor vendría y hablaría a través de proverbios, a través de enseñanzas. Y así es como Jesús se acercó a las personas de ese entonces, aún a sus discípulos y los que no eran discípulos, para hablarles en parábolas. Si usted quiere saber de qué trataba o de qué hablaba Jesús, vamos a revisar el capítulo 13 y vamos a ir avanzando poco a poco. Dile que está a tu lado, ¿estás listo? Uy, parece que algunos que estaban intercediendo lo despertaron, ¿no? No se lo esperaban, ¿ah? Jesús es el mensaje, déjenme decirles. Jesús es el mensaje y Jesús también es el mensajero. Nuestras Biblias aparecen en letras rojas para ver lo que Jesús dijo. Sí, es cierto. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Habrían escuchado ustedes ese dicho? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién lo dijo? Sí, puede ser, pero alguien lo dijo antes de Jesús. Juan el Bautista lo dijo, porque dijo que Juan el Bautista dice que él venía a preparar el camino del Señor, porque venía alguien mayor que él, ¿no? Y él tenía, como lo dice la palabra, tenía que menguar para que Cristo crezca. Pero él empezó diciendo algo, su ministerio decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De quién se refería Juan el Bautista? Se refería de Jesús. Jesús, déjame decirte, es el mensaje y también el mensajero. Por eso dice la palabra de Dios que nadie viene al Padre si no es por medio de Jesús. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que Juan el Bautista enseña sobre la idea del reino de los cielos. Pero yo cuando pienso en Jesús, déjame decirte, a veces pienso en Jesús y también pienso en esta parábola de los labradores malvados. De repente alguno de ustedes lo habrá leído. Los labradores malvados trata de una parábola en la cual dice que había un padre de familia que tenía una tierra, que dice que arrendó esta tierra a algunas personas.
Pero al ver que estas personas no cumplían con sus obligaciones, mandó a sus siervos. Y esos siervos fueron y no regresaron, porque a cada siervo que el dueño del campo mandaba, cada siervo era prácticamente asesinado. Muchas gracias ahí me están soplando, muy bien. Excelente, gracias. Pero dijo el padre de familia, entonces si cada vez que mando los siervos los matan, entonces si mando a mi hijo, dice el siervo, dice el padre de familia, si mando a mi hijo, entonces esas personas sí tendrán respeto y sí tendrán consideración. Pero este padre de familia mandó al hijo y al hijo también lo mataron. ¿Quiénes son los siervos en esta parábola? Los siervos son los profetas que fueron enviados al pueblo de Israel. Los profetas que hablaron para traer las buenas nuevas de que venía alguien mayor. ¿Y quién es el Hijo? Es Jesucristo, del cual también mataron en una cruz. Entonces yo puedo decir, si Jesús es el mensaje y el mensajero, déjame decirte que si hubiéramos estado todos nosotros en ese tiempo, hubiéramos sido de ese mismo grupo que mató el mensaje, que mató al mensaje y que mató al mensajero. No, usted dirá, pero Pastor Marcelo, no, yo no lo hubiera hecho. Habría que estar en ese tiempo, ¿no? En ese momento para realmente decir si es verdaderamente así. Muy bien, el mensaje de Jesús trata, por supuesto, de cómo funciona, cómo opera el reino de los cielos. Y en el capítulo 13 vamos a ver el plan de salvación. Porque vamos a ver al Padre, vamos a ver al Hijo, vamos a ver a los hijos de Dios y vamos a ver a aquellos que no son hijos de Dios. Y aún la palabra de Dios en Mateo 13 nos va a hablar de los fin de los tiempos. Quiere decir que vamos a hacer una revisión. Usted tiene que anhelar y desear que la palabra de Dios sea su mejor alimento, que sea el mejor postre. Piense ahorita en el postre que más le guste. A ver, piense ahorita en el postre que más le guste. Ayer, por ejemplo, yo ando todavía medio malito, pero mi esposa se comió una torta de chocolate con 60% de cacao, que yo dije, Señor, ayúdame, ¿no? En ese mismo instante, ¿no? Porque, claro, me encanta la torta de chocolate, ¿no? Y seguramente usted está imaginando ahorita su postre preferido. Déjame decirte que la palabra de Dios tiene que ser mejor aún para ti que ese postre que tanto amas, tanto quieres. Esa comida, no, yo no soy de postres, Pastor Marcelo, yo soy de salados. Yo prefiero la comida criolla, ¿no? Yo prefiero un lomo saltado, tal vez, ¿no? Que sea mejor que eso. Porque déjame decirte que estamos constantemente, tal vez, viviendo en tiempos difíciles y complicados. Podemos vivir en aflicción. Hoy me acercaba a comprar unas cosas al mercado y alguien sabía que yo era creyente y me dijo, Marcelo, acá hay una persona que necesita una Biblia. Y la persona me dijo, estoy viviendo en ansiedad, por momentos me deprimo, necesito leer la palabra de Dios. Yo dije, ya, muy bien, te voy a regalar una Biblia. Entonces también le di la lección de la iglesia, pero me dijo, hoy no puedo estar, pero el próximo domingo sí. Entonces hay necesidad de la palabra de Dios y a veces nosotros la tenemos ahí en nuestra casa, ¿no? Abandonada, cuando podría ser nuestro deleite diario, nuestro desayuno, nuestro almuerzo, nuestra mejor cena. La palabra de Dios trae alimento, refrigerio a nuestras vidas y tenemos que amarla, ¿no? Tenemos que amarla y guardarla en nuestros corazones. Usted dirá, pero Pastor Marcelo, ¿por qué Jesús hablaba sobre el reino? La palabra de Dios nos muestra que el mensaje que Jesús usa en ese momento es el reino de los cielos y vamos a revisarlo. Vamos primero a la primera cita y ustedes van a darse cuenta que se repite la palabra reino. Mateo 13, 24, porque ustedes ya tienen la Biblia lista, ¿no? Mateo 13, 24 dice, hablando sobre una parábola, la parábola del trigo y la cizaña. Dice así la palabra, Jesús contó otra parábola, el reino de los cielos. Es como un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Déjame decirte, para contarte un poco de esta parábola, la semilla son los hijos del reino. La cosecha buena son los hijos de Dios que se van sumando a este reino. Y la cosecha mala de esta parábola del trigo y la cizaña es que se quiere decir que esa cosecha mala será arrancada en un momento y será separada para ser quemada en el infierno. ¡Wow! ¿Qué pasó, Marcelo? Qué palabra tan difícil, ¿no?
¿Cómo va a decir eso? La palabra de Dios lo enseña. Y está diciéndonos qué cosa Jesús con esto, cómo opera el reino de los cielos, cómo funciona, cómo es que esa semilla eres tú, esa semilla que de repente son ustedes, que han germinado, pero dice que en esta cosecha hay semillas buenas y también hay semillas malas. La buena hierba y la mala hierba que aparece, por ejemplo, en las Biblias como NTV, NBI, menciona mala hierba y buena hierba. Así funciona y crecen juntas. Pero si ustedes leen un poco más, y no ahorita, porque seguramente va a ser tarea para la casa, se darán cuenta que el Señor dijo, no saques ahorita la cizaña, no la saques, espérate a la siega. En el tiempo de la siega, ahí vamos a hacer la separación. Otro texto que nos enseña que Jesús está hablando sobre el reino de los cielos y es su mensaje en Mateo 13:31. Ustedes fácilmente suben un poquito la mirada y ven, o en todo caso bajan porque está subiendo los números. Mateo 13:31 dice en la parábola de la semilla de mostaza, dice, les contó otra parábola. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre sembró en un campo. Nuevamente, el reino de los cielos es como una semilla. El anterior, el reino de los cielos es como aquella hierba que es un trigo, ¿no?, que es sembrada. En este caso, el reino de los cielos es similar, se parece mucho a una semilla de mostaza, que es sembrada siendo pequeñita, pero dice la palabra que aún siendo pequeñita, crece de tal manera que puede dar sombra y muchas aves vienen a él. Quiere decir que la semilla que podríamos decir nosotros es Jesús, que es sembrado en la tierra, ¿no? Y dice la palabra que todo aquello que realmente da fruto primero tiene que morir antes de dar fruto. Y Jesucristo murió para que haya fruto de muchas personas, de muchas almas. Entonces, nuevamente la palabra de Dios y Jesús está hablando otra vez aquí. Tal vez suene escondido el mensaje, pero se van a ir dando cuenta por qué Jesús usaba las parábolas. Otra parábola, Mateo 13:33. Y si usted quiere y tiene un resaltador o tiene un lapicero, puede marcar donde dice la palabra reino. Dice nuevamente, les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 medidas de harina hasta que se hizo crecer la masa. La levadura es Jesús, la levadura es el mensaje del reino, que al entrar en la harina, y dicen los estudiosos que esta medida es prácticamente algo de 23 kilos o 50 libras, que la levadura entra en la masa y la hace crecer. Así es el reino de los cielos. Jesús entrando, el mensaje del reino entrando y haciendo que esto crezca y sea cada vez mayor. Mateo 13:37 y 38, nuevamente la palabra reino. Ustedes tienen que salir amando su Biblia, amando este pasaje. Lo he estudiado, lo he aprendido, me lo han dicho, aún me falta un poco más y sigo estudiándolo para seguir aprendiendo las palabras de Jesús. Dice, Jesús explica la parábola de la cizaña. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, respondió Jesús. El campo es el mundo y la buena semilla representan los hijos del reino. Nuevamente la palabra reino. La hierba mala son los hijos del maligno. Y esta parábola, nuevamente hablando del reino de los cielos, y Jesús hablando sobre el reino de los cielos, está hablando sobre la siega y el fin de los tiempos. Aquí Jesús habla explícitamente y claramente sobre ese lugar que es el lloro y el crujir de dientes, el infierno que la palabra de Dios menciona. Mateo 13:44 nuevamente usa la palabra reino y dice aquí, el reino de los cielos, hablando sobre el tesoro escondido, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Así que el tesoro escondido, aunque la Reina Valera que muchos de ustedes tienen pone el tesoro escondido y pone la perla escondida y lo ponen separado, otras versiones lo ponen como un solo párrafo pensando que tienen un mismo concepto. El tesoro escondido, ¿a qué representa? Representa a Jesús, representa su reino, que al descubrirlo alguno de nosotros dice, esto es algo maravilloso.
No lo había visto nunca antes. No lo había valorado así, pero estoy dispuesto ¿a qué? A dejarlo todo y ir tras ese reino, ¿no? Si vamos a la palabra de Dios, cuando hablamos sobre el joven rico, ese joven rico no estuvo dispuesto a dejarlo todo y seguir a Jesús. Pero acá dice la palabra que el reino de los cielos es semejante o similar a aquella persona que encuentra un tesoro, pero vende todo lo que tiene con tal de comprar ese campo, porque allí hay algo maravilloso. Finalmente, hay dos más. Mateo 13, 45 al 46. Dice, la perla de gran precio. También se parece, dice, al reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esa perla también de gran precio es Jesús y su mensaje del reino, porque al encontrarlo a una persona y darse cuenta que realmente es poderoso este mensaje del reino y que trae no solamente abre los ojos, sino que también trae salvación, va y la persona y la atesora y compra esta gran perla. Esta perla de gran precio es Jesús y su reino, y el que la encuentra está dispuesto a obtenerla como sea. Déjenme decirles que Jesús hablaba mucho como parábolas, pero no todas las personas entendían las parábolas. No todas las personas entendían el concepto claro. Pero Jesús mismo menciona sobre las parábolas para esconder en cada ejemplo el mensaje que Dios quería darnos. ¿Qué pide Dios de nosotros? Discernimiento para entender su palabra, para entender el mensaje que hay tras él. Finalmente, en este mismo capítulo, Mateo 13, 47, habla sobre la red. También dice, se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que atrapa peces de toda clase. Y la red es el mensaje del reino de los cielos, que nos habla sobre el juicio final del Señor, cuando el Señor separará a los peces buenos de los peces malos, hablando de los hijos de Dios y de los hijos del maligno. Eso nos enseña Jesús. Eso empieza Jesús diciendo. Pero antes de todo esto de aquí, que habla sobre las parábolas, Jesús habla sobre la parábola del sembrador. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la parábola del sembrador? A ver, ¿cuántos por ahí han escuchado? Muy bien. Y Jesús habla sobre la importancia del mensaje del reino, sobre la importancia de la buena tierra, sobre la importancia de la tierra que es nuestro corazón. También habla el Señor, después de esto, habla en la palabra de Dios, si ustedes ven en su Biblia, en el capítulo 14, justo aparece en Mateo la muerte de Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía un mensaje, ¿se acuerdan? ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Era el arrepentimiento. El mensaje de Jesucristo es el reino de los cielos, es mostrarte todo el plan de salvación. Es decirte, he venido al mundo para que tú puedas abrir tus ojos, para que puedas entender que un día yo haré una separación y un día yo estaré con aquellos que han sido mis hijos, y aquellos que no simplemente respondieron al mensaje tendrán un final distinto. La palabra de Dios nos enseña a conocer el plan de Dios, ¿no? Y como les decía al principio, Juan dijo, me voy a hacer al lado porque Jesús tiene que estar delante. Jesús nos enseña como parábolas porque es el cumplimiento. Los profetas, por supuesto, en su momento hablaron acerca de todas estas cosas. La palabra de Dios nos dice que Jesús hablaría de esta manera ¿desde cuándo? Lo podemos ver y revisar en la palabra de Dios en Salmo 78:2, cuando dice lo siguiente, y pueden tomar nota. Hablaré, dice, por medio de parábolas y revelaré misterios de antaño. Jesús está haciendo ¿qué cosa? Está cumpliendo con la profecía. Está cumpliendo con la profecía de que él iba a hablar de tal manera, usando ejemplos, pero algunos entenderían y otros no entenderían. Y yo les pido que ustedes ya vayan pensando, como se dice en la parábola del sembrador. Porque si se dan cuenta, la parábola del sembrador es la semilla, que es la palabra del reino, que va cayendo en diferente tipo de tierra. Y ahí tú tienes que ir preguntándote, ¿hacia dónde va este mensaje? ¿Será que este mensaje del reino caerá en algún lugar que se parece tal vez a la parábola del sembrador? Eso es lo que el Señor quiere hablarme en el día de hoy. Jesús explica las parábolas. ¿Por qué enseña por parábolas?
¿Por qué enseña por parábolas? Vamos a leerlo en capítulo 13, versículo 10 al versículo 14. Ustedes tienen sus Biblias abiertas o tienen su Biblia en la mano y dice lo siguiente. Dice, los discípulos se acercaron y le preguntaron, Señor, ¿por qué hablas a la gente en parábolas? Él le respondió, a ustedes se le ha concedido los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará y tendrá abundancia. Al que no tiene, hasta que lo que no tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos por parábolas. Aunque miren, no vean, y aunque oigan, no escuchen ni entiendan. En ellos se cumple la profecía de Isaías. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Que no todos responden al mensaje de Jesús. Que a veces en nuestras iglesias las personas entran y también salen. Algunas personas entran, permanecen y se quedan. Dan fruto, germinan, crecen en el Señor. Pero otros simplemente están de paso. ¿Por qué? Porque vamos a ir revisándolo en la parábola del sembrador. No todos responden al mensaje, pero aún dice la palabra para que se cumpla lo que dijo el profeta Isaías hace entonces. ¿Qué dijo el profeta Isaías? El profeta Isaías dijo lo siguiente. Isaías 6, 9, 10 dice lo siguiente. Él dijo, ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y cierra sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se convierta y sea sanado. ¿Qué está haciendo el Señor aquí? Está confirmando que muchas personas no responderán al mensaje del Evangelio. Y tú me ves a mí y ustedes se ven entre ustedes, pero déjame decirles que ustedes son privilegiados y que yo también soy privilegiado. Porque hemos respondido al mensaje del Señor. Porque cuando se nos ha predicado, se nos ha enseñado, hemos reconocido la voz, como dice la palabra, de nuestro pastor, que es Jesús. Dice la palabra que las ovejas del Señor oyen su voz y le siguen. Pero aquellos que a veces se les es predicado el mensaje, se les es enseñado, tal vez no responden al mensaje. Hoy vienen, mañana no, y de repente nunca más vendrán. O tal vez escucharán la palabra por algún día, pero los afanes, como dice la palabra del sembrador, harán que esta palabra simplemente no permanezca y no lleve fruto. Si estamos aquí, déjame decirte, es por la gracia y la misericordia de Dios. Si estamos aquí es porque hemos respondido al mensaje de Jesucristo. Si estamos aquí es porque hemos escuchado el mensaje de Jesús y hemos dicho, yo quiero lo que tú tienes para darme. Y hemos entendido. Y tal vez estamos aún batallando tal vez en comprender mejor la palabra de Dios, pero nos esforzamos porque hemos reconocido que ese es el lugar donde debemos estar. Cuando decimos, por ejemplo, ¿puedes tú retroceder de lo que tú crees? No. Cuando a Pedro le dijeron que simplemente tendría que irse a otro lugar, ¿qué dijo Pedro? ¿A dónde iré, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Cuando nuestro corazón, cuando nuestra vida esté convencida de que no existe otro lugar en el que vamos a estar, sino delante de Dios, podremos decir que realmente hemos nacido de nuevo. Porque no encontramos otro lugar donde podamos ir. Porque ponemos nuestra confianza en Dios, porque simplemente amamos a Dios más que todas las cosas, o estamos en camino a hacerlo. Así que hoy todos pueden escuchar el mensaje, pero la palabra de Dios nos enseña que no todos retienen el mensaje, como la parábola del sembrador nos enseña. Nosotros tenemos el gran privilegio de escucharlo, de entender de no hacer oídos sordos, sino escuchar a Dios a través de las Escrituras. Definitivamente el mensaje de Jesús es claro. Jesús trae división, sí, porque separa a los buenos de los malos. Jesús tiene un mensaje retador y simplemente no está a medias tintas, no se calla nada, sino que es claro en cuanto a el fin que espera a cada persona. Déjame decirte que somos bienaventurados desde el hecho de que escuchamos el mensaje, desde que tenemos las Escrituras, de que podemos leerla, de que podemos aprenderla. Continúa el capítulo, el pasaje en Mateo 13:16 diciendo lo siguiente: pero dichosos los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron.
Quisieron oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Antes de los profetas nadie había visto a Jesús. Pero después de que Jesús hace aparición, entonces todos comienzan a creer y pueden ver, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que somos privilegiados, que somos bienaventurados porque podemos conocer a Jesucristo. Usted dirá, pero Pastor Marcelo, yo no he visto a Jesús, pero déjame decirte que la existencia de Jesús es innegable. A un ateo o un alguien que esté en contra de Jesús no podría negar su existencia. Hoy el mundo se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Así funcionan los años. Jesús marcó un hito en la historia y eso nadie lo puede negar. Nadie podría negar su existencia, nadie podría negar lo que hizo, ni aun sus propios discípulos que estuvieron dispuestos a morir crucificados de cabeza, decapitados. ¿Por una mentira? No, por una verdad. Nadie muere, por supuesto, por una mentira. Nadie entrega su vida por algo que no es real. Los discípulos estuvieron dispuestos porque ellos dan fe y su palabra da fe de la vida de Jesús. Así que, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos hacer nosotros en cuanto al mensaje de Jesús? Podemos decir que Jesús habla sobre su Padre. En todo tiempo las parábolas están diciendo que el Padre es el dueño del campo, es el dueño del lugar que es la tierra. En todo tiempo las parábolas también hablan de la semilla sembrada que muere, habla sobre esa perla de gran precio, habla sobre ese tesoro escondido, habla sobre esa levadura que después de que es puesta hace crecer el reino de Dios, habla acerca de su Hijo, trata, por supuesto, esta porción trata acerca de su creación, de los hijos de Dios, de los malos, de los buenos, trata de las consecuencias de no seguir el mensaje de Jesús, trata acerca del enemigo, dice, y del fin que nos espera. Pastor Marcelo, hoy día ha venido medio así, un poco directo. No, yo quiero hacer lo que creo que tenemos que hacer siempre, que es predicar la palabra de Dios clara y directa, ¿no? Porque tal vez es necesario que alguien que esté en este lugar escuche que tiene la oportunidad de responder al mensaje de salvación, que tiene la oportunidad de decirle: Jesús, ven a mi vida, ¿no? Y realmente ser salvo por la fe. Y si yo no lo predicara, tal vez no hubiese la oportunidad de que él o ella lo escuchara. Así que Dios sabe por qué nos guía y nos lleva a hacer esto. Pero marquemos 3 puntos que yo también he resaltado. Número 1, el Padre es dueño de todo y el Hijo trae salvación. En esta porción, porque les he dado, como se dice, un panorama. No lo hemos leído todo el capítulo 13, pero les he dado un panorama de lo que es el capítulo 13. Dice, a lo largo del texto bíblico que hemos estado revisando, vemos que Dios siempre se muestra como el dueño, ¿no? Como el dueño de la creación, dueño de la viña, dueño del campo, como lo decía, y que es su Hijo, el Hijo enviado. Como yo le decía al principio, Jesús es el mensaje y también el mensajero, ¿no? Aquel que es enviado. Antes, por supuesto, nadie había visto a Dios sino por Jesús. Juan 1:18 lo confirma y nos dice lo siguiente: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Antes nadie había visto a Dios, pero si no fuese por Jesucristo, entendemos. ¿Por qué Jesús nuevamente viene y nos dice, el reino es de esta manera, el reino es de esta otra manera? Porque nos está mostrando el Padre, nos está mostrando el Hijo, nos está mostrando el plan de salvación, nos está advirtiendo de la cizaña, de la hierba que es mala, de aquella levadura tal vez, ¿no?, que es lo que germina y hace crecer. La palabra de Dios a través de Jesucristo nos está enseñando, nos está dando a conocer el Padre, cómo opera el reino de los cielos, cómo funciona el reino de los cielos. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento, que abra nuestro corazón, que abra nuestra mente. Señor, ayúdame a comprender lo que tu palabra dice. ¿Por qué Jesús usó tantos ejemplos? ¿Por qué me estás mostrando? ¿Será, Señor Jesús, que tú me estás dando la oportunidad de yo responder a este mensaje? Nuestro Señor Jesús nos insta a ser de los buenos, no de los malos. A ser de los buenos y saber que el día que el Señor venga por su iglesia, porque lo dice, y no me estoy yendo a otro pasaje, el Señor venga por su iglesia. Si ustedes leen a profundidad, en la parábola del trigo y la cizaña dice que sus ángeles, dice que Él vendrá y sus ángeles recogerán, ¿no?,
a aquellos que son sus hijos. Y lo vamos a ver al final del mensaje. Así que nosotros podemos entender hoy lo que Jesús quiere decirnos a través de estas parábolas. El texto bíblico, hay un texto bíblico que conocemos muy bien y que dice, y lo mencioné al principio, que es la importancia de conocer a Jesús. Si tú hoy, como lo dije al principio, has venido, tal vez por primera vez, segunda vez, tercera vez, o estás reafirmando tu fe en Cristo, hay que ser claros en esto. La palabra dice que no hay otra manera de llegar a Jesús, sino a través, perdón, llegar al Padre, sino es a través de Jesús. Por eso nuevamente cito Juan 14:6 que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús dio a conocer al Padre y después Él se convirtió en la puerta que para que algún día que nosotros simplemente salgamos de este mundo o dejemos de existir, estemos delante de Dios. Él ha prometido esa vida eterna para con sus hijos. Quiero seguir marcando este punto y el punto número 2 es Jesús nos anima a guardar su palabra y ponerla por obra. Dile que a tu lado, Jesús nos anima a guardar su palabra. A ver, dile. Bueno, yo le agregué a ponerle por obra. La parábola del sembrador, al principio, el capítulo 13, y yo no empecé por la parábola del sembrador, la dejé para después, habla sobre la explicación de la misma que Jesús hace. En el capítulo 13 enseña que Jesús nos da el mensaje. El mensaje del reino nos lo da el Señor. ¿No? Que este mensaje puede caer en qué tipo de tierra. En tierra buena o en tierra mala. Pero Jesús dice lo siguiente. Dice que la tierra este mensaje del reino puede caer junto al camino. Ese es un tipo de tierra. Puede caer, esta semilla puede caer entre piedras. Es otro tipo de piedra, perdón, de tipo de tierra. Entre espinos, esa es la otra. Y finalmente, en buena tierra. El día de hoy, escuchándole a un pastor hablar sobre esta idea, me llamó la atención de algo que no había visto y dijo lo siguiente. Si te das cuenta, Jesús está hablando sobre 4 tipos de tierra. Para los que somos buenos en porcentajes y en matemáticas, quiere decir que solamente el 25% de que escucha el mensaje realmente la retiene y la tiene y lleva fruto. Porque dice que la primera tierra donde cayó junto al camino, pero que vino las aves del cielo y se le llevaron. Vino el diablo, dice la palabra de Dios, y se llevó esa palabra, ¿no? Y en la segunda tipo de tierra es la tierra que cayó pues entre piedras, pero como no tenía profundidad, no había profundidad en el corazón de la persona, simplemente no tuvo cómo anclarse y simplemente desapareció esa planta. Y la número 3 dice que estaba entre espinos, que al querer crecer, los afanes de la vida, las preocupaciones, el trabajo y tantas cosas que a veces nos preocupan, hizo que esa palabra se perdiera. Pero la cuarta fue la que cayó en buena tierra y dio buen fruto. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente la cuarta parte de las personas que reciben el mensaje probablemente sean aquellos que realmente puedan dar buen fruto. La gran pregunta aquí sería en qué porcentaje estás y qué tipo de tierra eres para poder recibir ese mensaje. ¿Te has preguntado, le has preguntado a Dios, Señor, qué tipo de tierra soy o qué tipo de tierra quiero ser para que tu palabra realmente dé fruto? ¿Eres de aquellos que tal vez, como dice la palabra, preocupados por los afanes de hoy, simplemente dejan que las cosas pasen? Cuando te convocan a la iglesia, tal vez no le das la importancia de vida. Cuando la palabra es predicada, tal vez no estás respondiendo como es debido. No es tu prioridad. Ahí tenemos que analizar nuestras vidas y nuestros corazones si realmente vamos a ser de ese 25% tal vez de las personas que realmente atesoran esa semilla, que es la palabra de Dios, la guardan en el corazón y realmente produce fruto. Lo importante aquí, como les decía, es cómo respondemos al mensaje. Pero cómo respondemos al mensaje está condicionado a la calidad de tierra que tenemos en nuestros corazones. Fíjense nuevamente la palabra del reino otra vez en Mateo 13:19, ustedes que están con sus Biblias allí abiertas. Mateo 13:19, 23 dice lo siguiente: cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esa semilla sembrada junto al camino, el que recibió la semilla que cayó en el suelo,
lleno de piedras es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen los problemas y la persecución o causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Versículo 22. El que recibió la semilla que cayó en espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas lo ahogan. Por eso la semilla no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra, la entiende. Este sí produce una cosecha hasta 100, 60 y 30 veces más. Qué difícil, ¿no? Saber que en nuestras iglesias, en esta iglesia, no siempre la palabra es recibida de la misma manera. No siempre tiene el mismo resultado, porque tal vez estamos aquí, pero nuestra mente está allá, porque realmente estamos aquí y estamos pensando en otras cosas, porque realmente estamos aquí y no estamos teniendo la debida atención en la palabra de Dios, o no decimos, no meditamos, o solamente vivimos de lo que nos dan los domingos. Solamente abro mi Biblia cada domingo. Pero después mi Biblia está ahí cerrada en mi cuarto, parece un pisapapel más, simplemente no la abro para nada, o la dejo ahí, como alguna vez alguien me dijo, la pongo debajo de mi cama, a ver, debajo de mi almohada, a ver si las ideas se pasan a mi cabeza cuando duermo, me decían por ahí. O no, mejor alguien por ahí me dijo que no era creyente, me dijo, en mi tierra, Pastor Marcelo, bueno, no Pastor Marcelo, en mi tierra, Marcelo, abríamos la Biblia, ¿no? Y que no hay que cerrarla, hay que abrirla, y como la abrimos, va a ser mejor para la casa, ¿no? Lo usaban de amuleto para espantar espíritus. Entonces, no es así la palabra de Dios. La palabra no está simplemente para que tú la vengas a escuchar solamente los domingos. La palabra es algo que tú tienes que atesorar cada día, algo que te tiene que emocionar, que te tiene que hacer sentir que estás lleno, que estás satisfecho. Esa palabra que lees por la mañana, que te sostiene durante todo el día. La gran pregunta es qué clase de tierra eres y saber que el mensaje del reino es la advertencia que Dios nos hace, para que no solamente respondamos al mensaje, sino que estemos dispuestos a compartirlo con otro. Vemos, por supuesto, en esta parábola que el enemigo puede robar esa palabra, pero también que la misma tierra, al no tener profundidad, se pierde. Y esto quiere decir también que tenemos que enfocarnos en buscar la palabra de Dios, atesorarla en nuestras mentes, en nuestros corazones, que tenemos que tener un enfoque correcto de las cosas de Dios, que tenemos que poner prioridades en nuestra propia vida. No estamos diciendo que lo dejemos absolutamente todo, sino que le demos la prioridad a Dios en nuestros corazones. ¿Qué recomiendo yo hacer? Recomiendo que te involucres en las cosas de Dios, que hagas las cosas del Señor. Que cuando hay oportunidad de venir a la casa de Dios por algo, lo aproveches. Que no dejes que el maligno, por supuesto, porque la palabra de Dios lo dice, y a veces los cristianos queremos huir de esta palabra, nuestro adversario que es Satanás, ¿no? Lo que más quiere es que no vengas a la iglesia, que se entorpezca tu día y simplemente no estés aquí, no estés listo para escuchar la palabra de Dios y lo que Dios quiere decirte. Jesús es claro, está hablando sobre las artimañas aún de nuestro enemigo. No podemos negar. Alguno dirá, sí, tenemos muchas complicaciones. Nuestra carne, sí, nuestra carne. También este mundo, sí, las aflicciones de este mundo, pero el enemigo está también listo, dispuesto a llevarse esa semilla que bien podría haber caído en tu corazón y haber sido sembrado en profundidad, pero tal vez simplemente el enemigo se la lleva como un pájaro que se lleva una semilla. Así que tenemos que estar atentos para involucrarnos en las cosas de Dios. Pídele a Dios, tal vez allí en tu sitio y donde estás, que Dios escarbe en lo profundo de tu corazón. Señor, ayúdame. Escarba en lo profundo de mi corazón para que haya profundidad, para que nada, maleza, piedras o cositas que están allí, que impiden, Señor, que realmente tu palabra pueda ser sembrada. Ayúdame, Señor, que esta palabra pueda dar fruto. Ayúdame a responder al mensaje de Jesucristo. Déjame decirte que yo siempre, o no siempre, vamos a quitar la palabra siempre, pero de vez en cuando me pregunto, Señor, ¿estoy respondiendo a tu mensaje? ¿Te estoy haciendo caso? ¿Estoy viendo un cristianismo real? ¿Realmente estoy haciendo las cosas de manera real? ¿Estoy entendiendo lo que tú quieres decirme? Porque siempre pienso que sus hijos son aquellos que oyen su voz y le siguen. Porque siempre pienso que los que realmente han nacido de nuevo, como dijo Nicodemo, son aquellos que escuchan la palabra
y la guardan en el corazón y la ponen por obra. No solo oidores, sino también hacedores. Finalmente, número 3, Jesús nos habla sobre el fin para el hombre. Cosa que a veces tal vez como dicen, no, eso no quiero hablar sobre el tema, pero bueno, la palabra de Dios lo dice. La parábola del trigo y la cizaña, además de la parábola de la red, nos habla claramente de que Dios, por medio de Jesús, convierte a sus hijos como hijos buenos. Pero también nos habla sobre el final de los tiempos y del juicio final que nos espera absolutamente a todos. Nadie puede escapar de ese juicio final, del día en el cual el Señor, dice la palabra, levantará a sus hijos y aquellos que han simplemente vivido una vida ofendiendo a Dios serán echados, como dice la palabra, al lago de fuego y azufre, o en ese lugar que le llaman el lugar el crujir de dientes, ¿no? El lugar de tormento que la palabra de Dios menciona. Alguno dirá, pero Pastor Marcelo, ¿usted cree en eso? Sí, por supuesto que creo en lo que las palabras de Jesús. Y si Jesús lo dice, con mayor razón lo creo. Y gracias a Dios que nos da la oportunidad de escuchar un mensaje así. Gracias a Dios porque nos da la oportunidad de leer su palabra y entender lo que la palabra nos menciona. Habrá, por supuesto, un tiempo en el cual nuestro Dios separe la hierba buena de la hierba mala y los peces buenos de los peces malos. El fin para los buenos será el cielo eterno que nos ha prometido. Para aquellos que son malos les espera, como dice la palabra, el lago de fuego y azufre, que es el infierno. Mateo 13, 49, 50 dice lo siguiente, y voy acabando el capítulo. Dice, así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, luego los arrojarán en el horno encendido, donde habrá llanto y crujir de dientes. Este no es un mensaje para asustarlos en realidad. Es un mensaje para decir, esto dice Jesús. Esto dice Jesús. ¿No? ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo 13, 41 y 43? El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Wow. Es el Señor hablando directamente y claramente. En ese tiempo sí, pero en este tiempo también, para decirnos dónde vas a estar en ese día. ¿Dónde vas a estar en ese día? ¿En aquellos que van a ser separados como la cizaña o los peces malos? ¿O vas a estar como el trigo y los peces buenos el día que el Señor venga al final de los tiempos? ¿Dónde vas a estar? Y el Señor nos da la oportunidad de escoger dónde queremos estar, no por temor, sino por el hecho de que entendemos que el Padre mandó a su Hijo y lo hizo morir por ti y por mí. Dice que la paga del pecado, y lo dice la palabra de Dios, es la muerte. Pero ¿quién tomó ese lugar? Lo tomó Jesús por ti y por mí. Y nosotros nos acercamos a Jesús no por el miedo de que no me quiero ir al infierno, sino por el amor que vemos en alguien que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Nuestras obras, dice la palabra, no podían alcanzar, ¿no?, la perfección para agradar a Dios, pero su Hijo sí. Así que es su Hijo Jesucristo quien está delante de Dios diciendo, por la fe, yo puedo justificar a Juan, a Pedro, a Pablo, a Cristian, a Jorge, a Laura, a Juliana, cualquier persona que esté aquí, o que no esté aquí, o que esté en redes sociales. Por la fe en Jesucristo, Jesús toma ese lugar. No podemos dejar de decir que Jesús se enfocó en decirnos y advertirnos esto. El gran interrogante aquí es si estamos respondiendo al mensaje y qué clase de tierra seremos. Ahora, finalmente, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a todo esto? Pues podría decir arrepentimiento genuino. Arrepentimiento genuino es el mejor camino.
Encaminarme, por supuesto, en su palabra, procurar el bien, tener claro que Jesús es el camino hacia Dios y compartir con otros acerca del final que nos espera. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí tenemos amigos y familia que tal vez no conocen el mensaje de Jesucristo? Pero hoy se reafirma la idea de que algún día todos seremos juzgados y tal vez ese amigo o ese familiar no conoce este mensaje y nosotros lo estamos guardando en nuestro corazón. Así no es el mensaje, así no es el reino de los cielos que la palabra de Dios menciona, sino es el reino que se extiende, que crece, que alcanza, que otra persona que lo entiende lo valora. Así que nosotros podemos hacer hoy cambios, hoy podemos responder a este mensaje y ser de aquellos que oyen el mensaje de Jesucristo y correr hacia Él. Tenemos que darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no somos de aquellos que cierran sus ojos, sino somos de aquellos que oyen y ponen en práctica su palabra, que la entienden y toman decisiones, toman acción y saben que se ha lanzado una red, como dice la red, y hay una oportunidad de venir a Jesucristo. Y por supuesto, hoy es un buen día para venir a Jesús.